Hola Franklin, ¿me escuchas? Hola. Luis, ahora sí te escucho. Ok, perfecto. Buenos días, ¿cómo estás? Estamos en vivo. Buenos días. Buenos días a los que están llegando muchas personas. Esperemos unos minutos. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Por allá? Sí, aquí tranquilo. Ahí vamos poco a poco las cosas. Buenos días a los que nos escuchan. Nos dan un feedback si se escucha bien. ¿Desde dónde nos están escuchando? Muchas gracias, Carlos. Gracias por el feedback. Buenos días, mi nombre es Franklin Gutiérrez. Hoy tenemos el webinar de Cambium Network, soluciones para WIR.
Cualquier pregunta que tengan la pueden colocar en el chat y al final se le contestará. También este video estará en nuestro canal de YouTube para los que quieran volver a consultarlo. Hoy estará con nosotros el ingeniero Luis Aguilar, quien está haciendo la presentación. Buenos días, Luis. Buenos días, Franklin. Buenos días a los que nos acompañan hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Muy bien. Entonces, como mencionó Franklin, hoy vamos a hablar de lo que son las soluciones para el proveedor de servicios de Internet inalámbrico, el WISP, con los equipos de la familia Cambium Network. Me presento, mi nombre es Luis Aguilar. Bueno, ya tengo bastante tiempo trabajando en telecomunicaciones, en todo lo que tiene que ver con el ámbito inalámbrico. Soy consultor certificado y trainer Cambium y bueno, los voy a acompañar durante esta hora de duración del webinar. Cambium Network es un fabricante de referencia a nivel mundial que ofrece soluciones profesionales de banda ancha inalámbrica para operadores de telecomunicaciones, también para empresas de carácter militar, infraestructuras, gobierno y administraciones públicas y empresas en todo el mundo. Cambium, de hecho, formó parte de la división de Motorola para todo lo que tiene que ver con conectividad vía radioenlaces. Entonces, bueno, de ahí pueden tener una buena idea de lo que nos ofrece la marca y la calidad que se puede obtener con estos equipos. Actualmente cuenta con un portafolio para enlaces punto a punto y punto multipunto en bandas que van desde 900 MHz hasta 38 GB. Y bueno, ya hay más de 4 millones de equipos instalados en miles de redes en más de 150 países, ofreciendo, bueno, fiabilidad, seguridad, escalabilidad, conectividad rentable y despliegue rápido para cualquier topología de tráfico y donde sea necesario. ¿Qué podemos hacer nosotros con Cambium? Podemos tener enlaces punto a punto y punto multipunto. Utiliza una tecnología de acceso al medio TDD con una velocidad por sector de hasta 1 gigabit. Vamos a ver en qué modelo se pueden alcanzar esas velocidades. Alta cantidad de suscriptores por AP. Este ya es un punto diferenciador si queremos comparar Cambium con otros fabricantes. La cantidad de estaciones que se pueden conectar por punto de acceso. Un ancho de banda administrable en subida y en descarga, con calidad tipo carrier, sincronización vía GPS, modulaciones que llegan hasta 256 QAM. Otro aspecto importante, mayor capacidad y procesamiento de paquetes por segundo, lo cual es fundamental especialmente en redes donde queremos hacer transporte de videos sobre IP. MU-MIMO, que vamos a hablar más adelante, que es la capacidad que tiene la P de comunicarse con varias estaciones de forma simultánea, y un software de administración gratuito en la nube que se llama CN Maestro. Vamos a repasar algunos conceptos fundamentales de lo que es un radioenlace y las variables que debemos entender antes siquiera de pensar en configurar un equipo. Entonces, un radioenlace es aquel que se establece para transmitir y recibir datos a través de ondas electromagnéticas. Estas ondas no viajan por ningún medio físico, sino que el medio de transmisión es el espacio libre, es el aire. En ese espacio libre, invisibles para nosotros, el humano, existen múltiples señales que pudiesen generarnos interferencia. Entonces nosotros, si no hacemos un estudio adecuado mediante un analizador de espectro, podemos configurar nuestros equipos y ser interferidos y nosotros interferir a otros radios, vamos a llamarlos radios vecinos, que estaban funcionando quizás de manera adecuada. Esa interferencia degrada el funcionamiento del enlace. Entonces, por eso conocer estos fundamentos de RF es indispensable antes, repito, de pensar en configurar un equipo. Nosotros cuando hablamos de radioenlaces punto a punto y punto multipunto, especialmente en las bandas de uso libre, siempre vamos a pensar en el protocolo 802.11 y en este caso, Cambium utiliza un protocolo propietario basado en TDD que permite establecer, como les mencioné, dos tipos de radioenlaces. El enlace punto a punto, nosotros típicamente el uso que le damos es para que sea la troncal, para que sea el backhaul, para interconectar nuestros distintos nodos de repetición, nuestros puntos de repetición. Son enlaces que deberían manejar alta capacidad y deberían contar con una alta disponibilidad.
Por otra parte, para atender a los clientes, para llegar al suscriptor, típicamente utilizamos enlaces punto, multipunto, que los llamamos enlaces última milla. En ese escenario, vamos a hacer unas anotaciones por acá. En ese escenario, en punto multipunto, el equipo principal se denomina AP o Access Point. El equipo estación, el que va en la ubicación del cliente, se llama módulo del suscriptor, que se abrevia SM. Entonces, lo que les mencioné, si yo soy un proveedor de servicio de internet inalámbrico, los punto a punto típicamente lo utilizo como troncales, los puntos multipunto para atender a los usuarios finales. Eso no quiere decir que yo no pueda atender a un suscriptor con un enlace punto a punto, porque hay escenarios donde aplica hacerlo de esta forma, por capacidad, por ubicación del cliente que a lo mejor está muy lejos. Entonces nos toca utilizar un punto a punto para atender a ese cliente. Lo que ven en pantalla es lo que es la topología típica de un proveedor de servicio de Internet. Entonces acá creo que se puede entender mucho más claro el rol de los radioenlaces. Fíjense, vamos a hablar de que todo esto que estoy resaltando es mi oficina principal. Desde esa oficina entonces nacen lo que son enlaces troncales para interconectar esa oficina principal con los nodos, con los puntos de repetición, que a lo mejor los tengo en la azotea de un edificio, los tengo en una montaña. Desde esos nodos pueden salir otros enlaces troncales para interconectar otros nodos o mis enlaces última milla, punto a punto o punto multipunto para llegar hasta el suscriptor. Entonces, básicamente esos son los roles que puede tener un radioenlace, punto a punto o punto multipunto. Nosotros vamos a tener dos tipos de radios. Lo que llamamos radios conectorizados, que están diseñados para que nosotros le coloquemos de forma externa una antena. ¿Cuál antena? La que se adapte a nuestro requerimiento, a nuestro escenario. Los radios conectorizados los identificamos fácilmente porque tienen, estoy resaltando en este momento, puertos de RF que típicamente son un conector RP-SMA, aunque pudiese ser otro. Es un puerto donde yo debo colocar ¿qué cosa? Un cable coaxial que se denomina pigtail para interconectar el radio con la antena. Ese es un radio conectorizado. ¿Qué precaución debo tener con este modelo de radios? Que jamás lo debo encender sin que tenga la antena conectada, porque la energía no va a tener por dónde salir y se va a regresar. Ese fenómeno se llama potencia reflejada. Ese fenómeno puede quemar el transmisor del equipo. Entonces, este modelo de radio, antes de encenderlo, siempre debo tener la antena conectada. Por otra parte, tenemos el radio que se denomina como integrado, porque el radio y la antena a veces parecen de hecho una misma unidad. Sigue teniendo radio, sigue teniendo antena, pero esa conexión es interna, nosotros no la podemos manipular y obviamente acá no hay riesgo al encender el equipo. Entonces, esto sigue teniendo los pigtail, pero están internos. Nosotros cuando hablamos de configuración, quizás el primer parámetro que aplicamos en el equipo es la frecuencia. Por ejemplo, 5180 MHz. Ese es el primer parámetro que típicamente yo configuro. Ojo, no esta frecuencia, cualquier otra. Me refiero a ese campo. Entonces, ¿qué es la frecuencia? Es el número de ciclos que se realiza en cada segundo de esa señal. Asociado a la frecuencia hay una variable que es muy importante que se llama longitud de onda, que si nosotros vemos que esta es la señal, fíjense la que estoy resaltando, que es la longitud de onda, bueno, la distancia que hay desde el punto más alto de la señal en su escala positiva, vuelvo a pasar a negativo, vuelvo a pasar a positivo y cuando nuevamente llego a ese punto más alto, esa distancia
que recorrió la onda se llama longitud de onda. Nosotros para calcular la longitud de onda tenemos una fórmula que toma en cuenta la velocidad de la luz y, por ejemplo, si calcula la longitud de onda para 2.4 GHz, bueno, me va a dar que es 12.43 centímetros. Cuando yo hago ese cálculo para otra frecuencia, me voy a dar cuenta de lo siguiente, que a medida que la frecuencia se va haciendo más alta, por ejemplo, 5 GHz es más alto que 2.4, y por acá pudiésemos poner 10 GHz, la longitud de onda se va haciendo más pequeña. Si esto fuese 10 GHz sería algo así. La longitud de onda aún más pequeña. ¿Por qué es importante saber eso? Por lo siguiente, porque fíjense algo. Mientras más larga la longitud de onda, mayor alcance. Es decir, vamos a tener más alcance en nuestros enlaces con frecuencias más bajas. Si yo despliego un enlace en 2.4 GHz, va a llegar mucho más lejos que un enlace en 5 GHz. Mientras más larga la longitud de onda, voy a tener la posibilidad de atravesar y rodear mejor los obstáculos. Entonces, en 2.4 yo puedo superar algunas obstrucciones, pero ya en frecuencias más altas como 5 GHz, 10 GHz, ya no lo puedo hacer. Entonces ahí necesito línea de vista, necesito que los dos sitios que deseo interconectar tengan una visual donde no hayan obstrucciones, donde no hayan árboles de por medio, edificios, montañas, etc. Otro aspecto importante, las frecuencias altas que tienen longitud de onda corta se afectan mucho más fácil por factores externos como la lluvia. Entonces, cuando yo hago mis cálculos, debo tomar en cuenta si mi enlace está por encima de 10 GHz la lluvia en esos cálculos. Básicamente es prever cuánta señal, cuántos dBs pudiese perder por la lluvia y que aún perdiendo esos dBs mi enlace se mantenga operativo. Todo eso son variables que yo tomo en cuenta cuando hago el cálculo. Y entre otras cosas, ese cálculo me dice qué tan lejos puedo establecer mi enlace. ¿Lo puedo establecer a 10 kilómetros? Estoy poniendo un ejemplo. La respuesta es sí. Pero si llueve se va a cortar. Entonces ese enlace realmente no lo puedo establecer a 10 kilómetros. Quizás lo tengo que establecer a 5. Entonces fíjense, en el menú de configuración del radio, el menú web, en el menú web de configuración de mi equipo, donde dice Frequency Carrier, allí yo coloco la frecuencia. Ahora bien, ¿coloco cualquier frecuencia? La respuesta es no. Yo debo hacer primero un análisis de espectro para validar qué canales están disponibles y de esos que están disponibles, entonces yo seleccionar uno y es el que voy a utilizar acá en la configuración de la frecuencia. Del mismo modo, ¿cómo selecciono el ancho del canal? En función a, repito, esa disponibilidad que hay en el espectro, que me la va a dar el análisis. Entonces, un paso obligatorio previo antes de configurar la frecuencia y ancho de canal en mi radio es hacer un análisis de espectro que lo puedo hacer con el mismo equipo. Cambium utiliza un protocolo que se llama TDD, que es duplexación por división de tiempo. Esta técnica permite una comunicación bidireccional dentro de la misma banda de frecuencia, alternando los tiempos de transmisión de un dispositivo. Entonces, este tipo de protocolo tiene ventajas sobre un protocolo que todos utilizamos, que es el que utiliza Wi-Fi, 802.11. En 802.11, antes de que una estación se pueda comunicar con el AP, primero escucha si el canal está disponible, luego envía unas tramas que se llama Request to Send, ella espera como respuesta una trama que se llama Clear to Send, y si todo está bien, se comunica con el AP. Pero ese proceso tiene debilidades, esas debilidades pueden traducirse en colisiones. Bueno, este protocolo no tiene esas debilidades porque
hay unos slots de tiempos que están destinados para que cada estación se comunique en el momento que le toque. Adicionalmente, este protocolo TDD me permite asignar tráficos asimétricos. Es decir, no necesariamente la misma velocidad que ofrece el equipo para la descarga de los clientes va a ser la que ofrezco para la subida, no. Puedo jugar con esta distribución, fíjense, 75-25, 50-50 o 30-70. Entonces son ciclos flexibles de subida y de descarga. Eso me da ventaja porque en escenarios donde mi enlace no tiene mucha capacidad, puedo sacrificar subida y asignar más velocidad para bajada. Lo que tiene todo el sentido del mundo porque ustedes saben que normalmente el consumo de descarga de los clientes siempre va a ser mucho mayor que el de subida. Adicionalmente, gracias a TDD también puedo ofrecer calidad de servicio, tener unas latencias mucho más bajas, lo cual es importante para que la experiencia de navegación del cliente sea buena. La serie ePMP es una serie de Cambium diseñada para enlaces punto-multipunto. Utiliza una multiplexación que se llama FDM, que nos permite asignar muchas subportadoras. Este es un mecanismo que es útil especialmente en escenarios de interferencia, porque la máscara espectral, que vamos a hablar que es todo el espacio que ocupa mi señal en el espectro, realmente no se ve como la estoy dibujando, sino que va a haber subportadoras que van a aparecer de forma aleatoria en función al tráfico que tenga el enlace. Entonces, si mi enlace tiene poco tráfico, se va a comportar mejor en escenarios de interferencia. Entonces, bueno, es una de las ventajas que tiene esta multiplexación. El ancho de canal de esta máscara que estoy dibujando es configurable en 5 MHz, 10 MHz, 20 y 40 MHz. Esto según la capacidad que yo espere ofrecer o que yo espero ofrecer a mis clientes y, como ya se los mencioné, la disponibilidad que tengamos en el espectro. Esa máscara espectral la podemos ver en la imagen siguiente, fíjense. A veces Google, a veces la literatura, cuando nos habla de los canales, nos los dibuja como si fuesen rectángulos. Esto es el canal 5180, 5220 y así, nos los pone como que son rectángulos que están uno al lado del otro. Si yo me imagino los canales como rectángulos, entonces yo pudiese pensar que dos enlaces que son vecinos y están en canales que se llaman contiguos, no se van a interferir. Pero la realidad es que los canales no son rectángulos, sino que tienen una forma como la que ustedes están viendo en pantalla, que se parece más a una campana. Quiere decir que dos canales que son vecinos, vamos a dibujarlo por acá, se van a interferir, porque hay esta área que estoy resaltando acá, que va a ser causa de una interferencia que se llama de canal adyacente. Y eso va a degradar el funcionamiento de ambos enlaces. Entonces, por eso es que tenemos que entender que siempre la máscara espectral tiene esta forma. De hecho, lo que ven acá es una imagen real de un analizador de espectro, fíjense. Esto es una máscara espectral de un canal configurado en 20 MHz. Los 20 MHz realmente están en la parte superior, pero miren todo lo que se ensancha ese canal o esa máscara espectral hacia los lados. Entonces, si por acá hay un vecino, que lo estoy dibujando en este momento, toda esta área que estoy rayando va a ser interferencia. Entonces, eso lo tengo que entender para realmente validar si yo puedo configurar mi ancho de canal en 20 o si por el contrario necesito configurar en un ancho menor, por ejemplo 10 MHz, para no generar interferencia y que ese vecino no me interfiera a mí. Entonces, en resumen, los canales no son así como Google a veces nos los muestra, sino que son así. Y esto es interferencia de canal adyacente. Entendiendo eso, entonces ya yo sé que no me conviene tener dos equipos en la misma torre
configurados en canales que sean contiguos o canales vecinos. Por ejemplo, canal 36 y canal 40. Porque me estoy autogenerando interferencia de canal adyacente. Entonces, esa configuración es fundamental para yo decidir qué ancho de canal aplicar en mi radioenlace. Y hay otro punto bien importante. Cuando yo ensancho el canal, lo vamos a ver en la imagen que voy a mostrar a continuación, lo hago con la expectativa, con la esperanza de tener más capacidad. Teóricamente, en 40 MHz puedo transportar más velocidad, más capacidad que en un canal de 20. Entonces, cuando yo paso mi configuración de 20 a 40, lo hago con la esperanza de mejorar la capacidad de mi enlace, pero hay un precio que pagar. El precio es pérdida de potencia porque al pasar de 20 a 40 pierdo 3 dB y esos 3 dB realmente es la mitad de la potencia en vatios, lo cual es muchísimo. Entonces ese es el precio que pago cuando ensancho mi canal. Hay unos escenarios donde no aplica porque al perder la mitad de la potencia ya la señal que recibo es muy baja y el enlace se degrada. Nosotros tenemos, cuando hablamos de asignación o de uso del espectro, dos bandas de frecuencias. Las bandas de uso libre, que no requieren permiso de las autoridades, y las bandas licenciadas. Cambium fabrica equipos para ambas bandas, y es lo que resumimos en esta imagen. A nivel mundial, las bandas de 2.4 y 5 GHz son de uso libre, y las podemos utilizar, obviamente respetando la potencia, las podemos utilizar sin solicitar permisología en el ente que regule las telecomunicaciones en nuestro país. Por otra parte, tenemos lo que llamamos frecuencias licenciadas, que son frecuencias que para utilizarlas yo debo solicitar permiso y pagar por el uso de esas bandas. Esta que le estoy mostrando en la imagen, 900, 3 GHz, 11, 24 y 60, en algunos casos son libres en algunos países, pero en otros no. Por eso las identificamos todas como licenciadas. Como les había mencionado, dos tipos de enlaces, punto a punto y punto multipunto. En el caso de punto a punto, el equipo que se va a definir como AP, su modo se llama EPTP Master. El equipo que va a ser la estación, que es el que está al otro extremo del enlace, su modo de configuración va a ser EPTP Slave o esclavo. Por otra parte, si el enlace es punto multipunto, el AP, su modo es Access Point TDD, la estación es Subscriber Mode o SMTDD. Entonces, AP y estaciones. Eso lo configuro donde dice Radio Mode, el modo del radio. Fíjense, acá está lo que les acabo de mencionar, si es Access Point, si es suscriptor, si es TDD, si es EPTP. Entonces son las configuraciones que yo aplico dependiendo del rol que vaya a tener mi equipo. Quiere decir que hay radios que pueden funcionar en varios roles. Por acá también lo ven. Entonces, dependiendo del rol que vaya a tener mi equipo, obviamente hay ciertas consideraciones. Normalmente si mi equipo es para punto a punto, el radio debe tener ciertas características que se van reflejadas en las capacidades de procesamiento, en la antena que voy a utilizar para el equipo. Distinto si es un equipo suscriptor para colocarlo en un cliente y es un enlace punto multipunto. Entonces son equipos con características y con recursos más bajos. Menos CPU, menos capacidades, quizás una antena más pequeña. Entonces no es solo lo que el equipo soporte a nivel de software, es entender los recursos de ese equipo para poder ubicarlos en el rol que ocupen en la red. Cuando nosotros configuramos las estaciones, lo que son los módulos de suscriptor, hay un campo bien importante que se llama el Scan List. En ese campo yo selecciono o preselecciono las frecuencias con que yo quiero trabajar, que son típicamente las frecuencias que va a utilizar el AP.
Entonces, si las selecciono todas, le estoy diciendo a mi estación, mira, tú te puedes conectar contra cualquier AP, obviamente si el resto de parámetros coinciden. Pero si solo selecciono una, o dos, o tres, entonces ese módulo de suscriptor solo se va a conectar con el AP siempre cuando el AP esté funcionando o esté operando en esa frecuencia. En todo caso, antes de esto, como ya se los mencioné, el paso previo obligatorio es analizar el espectro. Entonces eso lo puedo hacer con el analizador de espectro que viene ya embebido o integrado con el equipo. ¿Qué me dice este analizador? Los espacios disponibles donde yo pudiese ubicar mi frecuencia de configuración o de operación del radio. ¿Qué debo evitar yo? Posicionarme, obviamente, en frecuencias que ya están ocupadas. Entonces, obligatorio análisis de espectro antes de configurar mi equipo y ponerlo en funcionamiento. Nosotros, cuando vamos a desplegar un radioenlace, debemos hacer cálculos para validar la factibilidad. Porque si en esos cálculos nos arroja que el radioenlace no es factible, yo ni siquiera debo perder tiempo saliendo a campo a instalar porque no va a funcionar. Entonces eso es lo que llamamos factibilidad del radioenlace. Estos cálculos yo se los voy a mencionar acá rápidamente cómo se hacen de forma manual, pero ustedes no lo tienen que hacer así porque van a utilizar el simulador que hace esos cálculos por nosotros. ¿Qué debo conocer yo y es obligatorio? Primero que nada, ¿cuántos megas necesito transportar? Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque según los megas que yo desee transportar, según la velocidad que yo desee alcanzar con ese radioenlace, las configuraciones que yo voy a aplicar van a ser diferentes si, por el contrario, necesito transportar poca velocidad. Entonces, un radioenlace para transportar muchos megas, no sé, 300 megas por poner un número, se configura totalmente diferente a un radioenlace para transportar 5 megas. Y la factibilidad también es diferente porque un radioenlace para transportar alta cantidad de megas necesita mejor nivel de señal que un radioenlace que se utiliza para transportar pocos megas. Entonces necesito saber cuántos megas quiero transportar porque eso me va a decir qué parámetros voy a configurar y eso me va a permitir hacer el cálculo. Entonces, sabiendo los megas, yo ya puedo saber qué data rate y qué modulación voy a utilizar. Y ese data rate y esa modulación la voy a buscar en la hoja técnica del radio para ver cuál es el valor mínimo de señal que necesita mi equipo para funcionar. Eso se llama sensibilidad. Por eso es que les digo que un radioenlace para transportar 5 megas es totalmente diferente a nivel de configuración a un radioenlace para transportar 300. Un radioenlace para transportar 5 megas lo puedo establecer, les pongo un número que es simplemente un ejemplo, a 100 kilómetros, pero si deseo transportar 300 megas probablemente no pueda exceder 20 kilómetros. Entonces cambia todo. Teniendo esos parámetros claros, entonces hago el cálculo. Y aquí vamos a ver un ejemplo, fíjense. Yo voy a utilizar un modelo de radio que es un PTP 550, un radio pensado para que sea la troncal, para un punto a punto. Quiero establecer entonces un radioenlace con ese modelo de radios donde necesito la máxima capacidad. Esto es el ejemplo. Necesito la máxima capacidad posible. Yo ya hice un análisis de espectro en ambos sitios y solo tengo para utilizar 20 MHz, es decir, que mi ancho de canal va a estar configurado en 20. Ese enlace que quiero establecer es a una distancia de 106 kilómetros. Entonces vamos a ver, por acá hay un error, esto es un 4. Okay. Vamos a ver cómo se calcula esto, repito, de forma manual, ustedes lo hacen en el simulador. Ok, este modelo de radio yo lo voy a configurar con una potencia no muy elevada, porque una potencia en exceso me genera problemas, de 22 dBm. Okay. Voy a utilizar para este radio que necesita antena externa unas antenas tipo dish, tipo parábolas de
30 dBi de ganancia. Esas antenas las voy a interconectar con el radio utilizando unos pigtail que me generan 1 dB de atenuación. Ok. Lo primero que yo debo calcular es lo que se conoce como pérdida de espacio libre, free space path loss. Esa pérdida de espacio libre se calcula como ven en la imagen. Usa una constante que es 92.4, 20 el logaritmo de la distancia expresada en kilómetros, más 20 el logaritmo de la frecuencia expresada en gigahertz. Eso me dice que esa señal al propagarse por el espacio libre durante 106 kilómetros se va a atenuar 147 dB. Teniendo la pérdida de espacio libre, ahora sí puedo calcular la potencia de recepción, que es lo que me interesa. Entonces, la potencia de recepción es la potencia de transmisión que estoy aplicando en el otro extremo, más la ganancia de las dos antenas, menos la pérdida de espacio libre, menos la pérdida de los pigtail o cables coaxiales de ambos extremos. Eso me da como resultado menos 67 dBm en este ejemplo. Ese número por sí solo no me permite saber si es factible el radioenlace según mi requerimiento. ¿Cuál era mi requerimiento? La máxima capacidad. Pero yo sí puedo utilizar este valor para irme a la hoja técnica del radio y validar qué cosa. Si el enlace va a ser factible para trabajar en la modulación más alta, porque es la que me permite garantizar la máxima capacidad. Entonces, vamos a validar eso, fíjense. Menos 67. Ok. Me voy a la modulación más alta que se llama MCS9. Esa modulación me dice, mira, para un ancho de canal de 20 y poder trabajar en la máxima modulación, tú necesitas como mínimo un nivel de señal de menos 68, el cual no tengo, porque me dio el cálculo menos 67. Entonces yo pudiese decir, si soy estricto, que este radioenlace, como está planteado, para obtener la máxima capacidad, no es factible. ¿Para qué sí es factible? Para trabajar con modulaciones más bajas. Por ejemplo, MCS6, que requiere un nivel de señal mínimo de menos 76. Y yo tengo casi, redondeando, 10 dB por encima. Entonces, en esa modulación sí puedo trabajar bien, pero no voy a tener la máxima capacidad. Es cuestión de yo evaluar si me funciona o si me sirve este enlace, ya no para transportar 300 megas, sino para transportar 100. Esa es una decisión que ya nos toca tomar a nosotros a lo interno. Entonces, no hay que hacer los cálculos a mano porque para eso tenemos el Link Planner. El Link Planner es un simulador que me permite, suministrándole los datos como obviamente distancia, modelo de radio que voy a utilizar, modelo de antena, obtener el nivel de señal para compararlo, tal cual como acabamos de hacer, con la hoja técnica y validar si mi enlace es factible o no. Entonces, el Link Planner debe ser siempre nuestro mejor amigo al momento de calcular un radioenlace, antes de salir a campo, antes de decirle al cliente si es factible tu enlace. Entonces, el Link Planner lo podemos utilizar para todas las familias, para todos los equipos que nos ofrece Cambium. Es bien importante, repito, que lo utilicemos porque nosotros no es que el enlace funcione, no es que el enlace se conecte, no, es que el enlace sea capaz de transportar los megas que queremos. Eso es lo que nos dice si es factible o no. Volvemos a hablar del análisis de espectro. Entonces, en el menú de herramientas de la página web de mi radio está el Spectrum Analyzer, que yo debo utilizar siempre antes de configurar el equipo. Lo que acabamos de hacer, este cálculo que yo hice de forma manual y ustedes van a hacer con el Link Planner, nos dice si es factible en función al nivel de señal, pero este cálculo no sabe si
hay interferencia, si los canales están ocupados o no. Eso nos lo dice el análisis de espectro. Entonces, paso 1, saber cuántos megas necesito transportar para hacer mi cálculo. Si es factible, el paso 2 es ir a campo y hacer análisis de espectro. Ahí es que realmente valido si va a ser factible. Una cosa es que sea factible en el papel y otra cosa es que sea factible según el espectro. Si no hay canales disponibles, entonces tampoco es factible. Si hay canales disponibles, entonces yo selecciono una frecuencia en esos espacios que veo disponibles en el espectro. Hay otro punto bien importante que va más allá de la interferencia. La interferencia yo la puedo tener en algunos casos y en otros casos no. Especialmente si yo estoy en un entorno que es muy rural, probablemente no tenga tanta interferencia. Pero hay algo que siempre va a estar presente, que se llama el ruido. Entonces el ruido no es lo mismo que la interferencia, a pesar de que mucha gente lo llama igual y a todo lo llama ruido o a todo lo llama interferencia, son dos cosas diferentes. Yo puedo no tener interferencia, pero siempre voy a tener ruido. ¿Qué es el ruido? La suma de todas las, o el piso de ruido, la suma de todas las fuentes de ruido que hay en el sitio. ¿Cuáles son fuentes de ruido? Ruido térmico, ruido electrónico, ruido por otros radios, ruido que genera el mismo radio. Quiere decir que el piso de ruido va a ser diferente si yo estoy en un entorno urbano, estoy en una ciudad, así estoy en un entorno rural. Lo importante, y esto es garantía de éxito, es que mi señal esté lo suficientemente alejada del piso de ruido. Y esa distancia, esa separación de mi nivel de señal del piso de ruido se llama relación señal a ruido o SNR. Yo debo siempre tratar de que mi SNR sea lo más grande posible, porque eso significa que estoy lo más alejado posible del piso de ruido. ¿Es fundamental el SNR? Sí, de hecho es la variable más importante que existe en telecomunicaciones. ¿Dónde yo puedo monitorear el SNR? En la sección de estadísticas de mi radio. Fíjense, acá lo ven, SNR. Según este ejemplo, según esta captura de pantalla, es buenísimo. Fíjense, tengo un SNR de 40 dB. Esto es muy bueno. ¿Qué pasa si mi SNR no es tan bueno y es, por ejemplo, 5 dB? Bueno, lo que me está diciendo es que mi señal está muy cerca del piso de ruido. Entonces podemos ver en la siguiente tabla lo importante del SNR. Fíjense, yo quiero utilizar un ancho de canal de 20 MHz para trabajar en la modulación más alta. ¿Qué me dice esta tabla? Bueno, tu radioenlace debe tener como mínimo una relación señal a ruido de 31 dB. Si tú no logras eso, así estés en el desierto, así no tengas interferencia, nunca vas a poder trabajar con esta modulación. Entonces, por eso es que la SNR es la variable más importante que existe en telecomunicaciones. Muy bien. Vamos a empezar a hablar entonces de los equipos que nos ofrece Cambium, empezando por las soluciones punto a punto, las soluciones PTP. Acá tenemos una tabla que resume distintas familias, todas pensadas o que se pueden configurar como punto a punto. Unas que trabajan en la banda de 5 GHz y otra hablando del equipo B3000 que trabaja para la banda de, se le dice de manera general, la banda de 60 GHz. Entonces, fíjense, acá tenemos la capacidad que puedo alcanzar. Cuando trabajo en 60 GHz, alcanzo velocidades altísimas, comparables con la fibra óptica, pero esta es una banda que afecta a la lluvia, entonces no puedo tener unos enlaces de mucha distancia. Estamos hablando de distancias promedios de máximo 1 kilómetro. ¿Se puede alcanzar altísimas velocidades? Sí. Sin interferencia, sí, pero limitado a 1 kilómetro. Por otra parte, cuando trabajo en 5 GHz puedo alcanzar muchísimas mayores distancias, pero bueno, tengo que hacer análisis de espectro, es posible que tenga interferencia, es posible que no pueda lograr los megas que yo necesito.
Entonces tengo que tomar en cuenta otras variables. Entonces fíjense, tenemos distintos modelos de equipos. Por ejemplo, con el PTP 550, que es el que utilizamos para el ejemplo del cálculo, yo pudiese alcanzar tanto como un throughput de 1.44 gigas, pero repito, si el espectro lo permite, si el espectro me permite utilizar el ancho del canal mayor, si yo estoy en un sitio que tiene muchísima interferencia porque hay muchos vecinos, obviamente no voy a poder alcanzar esas capacidades. Entonces la respuesta siempre es depende. Depende de mi escenario, depende del entorno. Entonces, hablando del PTP 550, es una solución de altísimo rendimiento para enlaces punto a punto, para mis enlaces troncales, que está basado en 802.11 generación 2, trabajando en la banda de uso libre de 5 GHz. Entonces, fíjense, el PTP 550 nos permite flexibilidad en la selección de canales, anchos de canales hasta de 80 MHz, repito, depende del espectro. Físicamente parece un solo radio, pero realmente son dos radios que están transmitiendo de forma simultánea. Eso me permite alcanzar mayores capacidades. Creo que en esta imagen se puede entender mucho mejor, fíjense. Son dos frecuencias diferentes que voy a utilizar. Es como si fuesen dos radios en uno. Dos radioenlaces en uno que están paralelamente transmitiendo información. Entonces eso me permite, fíjense, en un ancho de canal pequeño de 20 MHz con interferencia tener un throughput que, si lo comparo con otros fabricantes, es casi que impensado. 350 megas con interferencia y con ancho de canal de 20. Entonces esa es una de las ventajas que me ofrece PTP. Obviamente, si tengo anchos de canales mayores y el espectro me lo permite, es donde puedo alcanzar las velocidades altas o muy altas de 1.4 gigas. Adicionalmente, tiene lo que les mencioné de tráfico asimétrico, donde yo puedo asignar más velocidad en descarga que en subida. Por ejemplo, si yo tengo mi radio establecido, tengo mi radioenlace establecido y me da, pongo un número hipotético, 200 megas en el sentido de la descarga de los clientes, para acá están los clientes, y 200 megas en el sentido de la subida de los clientes, entonces yo pudiese asignar ese tráfico de una forma diferente y pasar la descarga, por ejemplo, a 300 megas y la subida solo a 100. Entonces es una gran ventaja que me ofrece esa asignación de tráfico asimétrico. Ojo, acá no saqué la cuenta correctamente. Las proporciones son las que ven acá, 70-30 y 75-25. Pero bueno, jugar con esos parámetros para darle más velocidad a la descarga, que es lo que realmente nos ocupa más ancho de banda siempre. Adicionalmente, fíjense la latencia, 2 y 3 milisegundos. Una latencia bien baja para tratarse de algo que es inalámbrico. Otro modelo de equipo para punto a punto es el EPM, también se pudiese configurar, ojo, como AP de multipunto, es el EPMP Force 425 y el Force 400. Entonces este equipo me ofrece un rendimiento, si el espectro lo permite, de hasta 1 giga. Está basado en el estándar 802.11ax, que es el estándar del Wi-Fi 6. Entonces, tiene soporte para los últimos estándares. Es un backhaul de bajo costo y sirve para también configurarlo como un AP de lo que es un micropop. Un micropop podemos verlo como un nodo pequeño, un punto de presencia pequeña donde yo quiero atender a varios clientes que tengo en esa zona. Ya pensando en una banda que depende del país donde ustedes se encuentren, puede ser licenciada o no, entonces tenemos los equipos CineWave, que están basados en el estándar 802.11ay. Este estándar trabaja en la banda de 60 GHz, donde es bien difícil tener interferencia,
donde alcanzo altísimas velocidades, pero la lluvia va a ser una limitante. Entonces no puedo tener unas distancias que superen 1 kilómetro, 1.5 kilómetros. Adicionalmente, tiene una tecnología en su antena que se llama beamforming, donde para lo que es la subida del cliente, el enlace se comporta como si fuese un punto a punto, siendo punto multipunto. Entonces, eso todavía me permite, en caso de tener interferencia, alcanzar velocidades mayores. Entonces tengo, fíjense, los equipos B1000, B3000, B5000. Entonces depende del rol que yo quiera aplicar, el AP, las estaciones, la capacidad que quiera alcanzar. Entonces fíjense, acá podemos ver una animación, un dibujo, pero donde tenemos, por ejemplo, utilizando estos equipos para punto a punto. Entonces se configura un equipo como PTP Master y el otro como PTP Slave. Por otra parte, si quiero desplegar como punto multipunto, como lo ven en la imagen, entonces fíjense, tengo un equipo principal como AP y tengo mis dos equipos como estaciones. Repito, bueno, creo que en la imagen se entiende que tienen que ser locaciones que estén bien cerca porque la distancia es una limitante en esta banda de frecuencia. Este modelo de equipos necesita una figura de un controller, un controlador central que se llama controlador E2E. Ese controlador es quien realmente gestiona la comunicación. Ese controller se puede ejecutar en un equipo aparte, pensemos en un PC, en un servidor, o también en un propio radio. Entonces lo que llamamos el controlador E2E integrado, cuando se ejecuta en un propio nodo, en un propio radio. Entonces, dependiendo de cuántos equipos yo vaya a tener en mi despliegue, posiblemente pueda resolver teniendo el controller en un propio equipo, o si es un despliegue mayor, me conviene tener ya el controlador instalado en un servidor, en un PC, en una máquina virtual. Entonces vamos a hablar de las soluciones para punto multipunto. Acá tenemos, entonces, hablando de la familia EPMP, distintos modelos de equipos con distintas características. Entonces, por ejemplo, tenemos el EPMP 2000, EPMP 3000MP, EPMP 3000L y EPMP 3000. Entonces, fíjense, esto está organizado de menor a mayor capacidad. Entonces, de menor a mayor capacidad. Entonces, fíjense, el EPMP 2000 es el equipo que me maneja menor capacidad. Esto lo pudiésemos aplicar a lo mejor en un escenario donde yo no tengo tanta interferencia, donde tengo los clientes más cercanos del punto de acceso. Por el contrario, si me quiero ir para ofrecer el máximo rendimiento en entornos ruidosos, ofrecer la máxima velocidad posible, entonces la solución es el EPMP 3000. Entonces es un equipo de alta capacidad, de última tecnología, lo mejor que nos ofrece cambio para esos entornos ruidosos, para atender a los clientes, para atender una gran cantidad de clientes conectados a un mismo AP. Entonces, fíjense, hablando del EPMP 3000, vamos a hablar primero del EPMP Micropop. Este equipo es un equipo compacto con la antena integrada que, como su nombre lo dice, es para un despliegue en un sitio donde los clientes están muy cerca. Imagínense dentro de una urbanización y quieren atender un grupo de casas. Bueno, ese es un escenario ideal para este modelo. Pero si los clientes están más lejanos, distancias de 1, 2, 3, 5 kilómetros, entonces ya este equipo no me sirve para ese uso. Entonces me conviene buscar equipos con puertos de RF externos para yo poder colocar antena externa. Entonces lo que llamamos radios conectorizados. ¿Qué antenas le puedo colocar? Cualquier antena que cumpla con el propósito que yo quiero alcanzar. Si yo quiero cubrir un sector, entonces me conviene usar una antena sectorial. Si quiero cubrir a los 360 grados,
entonces me conviene una antena Omni. Entonces, las antenas puedo utilizarlas acorde a mi requerimiento. Hablando del EPMP 3000, hay una combinación bien interesante con antenas tipo Horn, antenas tipo bocina, que me permite cubrir obteniendo la ventaja de la propagación que genera esta antena, que es un solo lóbulo de propagación y no tengo lóbulos secundarios y posterior como si lo tiene una antena convencional. Entonces, para escenarios de alta interferencia, esta combinación de el EPMP 3000 con antenas tipo bocina es la ideal. ¿Qué modelo de equipo podemos utilizar para que sea el suscriptor? Bueno, hay varios que están asociados al parámetro distancia. ¿Qué tan lejos está el suscriptor? Ese es el primer parámetro que me va a permitir seleccionar cuál modelo de radio colocarle a mi cliente. Tenemos desde el equipo F300, que es un equipo de bajo costo, pero con una antena de bajos dB y de ganancia, entonces obviamente son para clientes más cercanos, hasta equipos F325, que como su nombre lo dice, tiene una antena integrada de 25 dB de ganancia, para esos clientes que están más alejados del punto de acceso. Entonces tengo una gama de equipos que se adaptan precisamente a mi requerimiento. Inclusive tengo el F300 que es conectorizado, entonces pudiese colocarle una antena tipo DISH de 32 dBi y la utilizo para ese cliente que está muy, muy lejano del punto de acceso. Entonces, el EPMP es una tecnología que ofrece un rendimiento escalable y eficiencia espectral en la presencia de interferencia. EPMP utiliza la tecnología MU-MIMO que permite que se comunique el AP con varios suscriptores de forma simultánea. Si hablamos del MIMO como un protocolo que se utiliza no solo en radioenlace, sino en Wi-Fi, el MIMO lo que nos dice es que el AP se puede comunicar con varios suscriptores. El MU-MIMO es una evolución del MIMO donde el AP se puede comunicar con varios suscriptores, pero de forma simultánea. Eso me permite duplicar las velocidades. Entonces, en el mismo entorno, con la misma interferencia, el simple hecho de que mi equipo sea MU-MIMO, ya estoy duplicando las velocidades. Entonces, es una gran ventaja. Otra ventaja que nos ofrecen los equipos EPMP por su alta capacidad de procesamiento es que soporta hasta 120 suscriptores sin que se degrade el funcionamiento. Entonces, 120 suscriptores conectados a un mismo AP. Entonces, fíjense, otro aspecto bien importante es lo que hablamos del enlace descendente. El enlace descendente es el enlace que representa la descarga de los clientes, donde yo necesito la mayor velocidad porque precisamente mis clientes consumen más descarga que subida. Entonces, en ese enlace descendente, el MU-MIMO es donde hace su trabajo. Acá en esta imagen ven 2 estaciones, pero imagínense que son 100. El MU-MIMO va a permitir que él se comunique con 2 estaciones de forma simultánea. Si lo comparo con el MIMO tradicional, me tendría que comunicar con una a la vez. Entonces aquí logro mayor rendimiento, logro mayor velocidad. Otro aspecto importante del EPMP es la sincronización de GPS. Fíjense, cuando yo no tengo GPS entre mis equipos, entonces es posible que un AP transmita justo en el momento que otro está recibiendo. Eso, si estoy en frecuencias que están cercanas y tengo solapamiento en la máscara espectral, como lo vimos hace rato, va a generar una colisión y va a generar retransmisiones y eso va a traducirse en errores y degradación del sistema, porque los equipos no se ponen de acuerdo. Cuando yo tengo GPS, todos transmiten al mismo tiempo. Entonces, inclusive, así tenga frecuencias solapadas con otras, no me voy a interferir. Eso lo genera, eso lo logra, lo puedo lograr habilitando la sincronización por GPS, que está disponible en los equipos. Muy bien, vamos a hablar entonces de las antenas
para lo que llamamos soluciones conectorizadas, es decir, los radios que tienen sus puertos de RF. Y yo le voy a conectar los cables coaxiales que se llaman pigtail para colocar la antena. Entonces, ¿qué antenas están disponibles en cambio? Antes de hablar de las antenas, vamos a hablar primero del patrón de radiación. El patrón de radiación es una gráfica polar que nos muestra en qué sentido y con qué intensidad se va a propagar nuestra señal. Por ejemplo, en este gráfico que vemos acá, esta señal se va a propagar así, como la estoy dibujando, por acá. Todo esto. Con un ángulo de apertura que acá podemos ver aproximadamente de 20 grados. Entonces, ¿me sirve? Bueno, me sirve si esto es punto multipunto, siempre y cuando mis potenciales clientes estén dentro de esos 20 grados. Entonces, a mí me interesa que el ángulo de apertura sea mayor si quiero cubrir un sector. Por eso es que se llaman antenas sectoriales. Pero si mi enlace es punto a punto, a mí me interesa que ese ángulo de apertura sea lo más pequeño posible. Eso quiere decir que mi antena va a ser lo más directiva posible. Entonces, el patrón de radiación siempre lo debo validar en la hoja técnica para ver si la antena se adapta a lo que yo necesito. Adicionalmente, cuando hablamos de MIMO, el MIMO lo que hace referencia a que dos señales se van a propagar de forma simultánea. Por ejemplo, una de forma vertical y una de forma horizontal. Entonces, cuando yo evalúo la línea de vista, debo evaluar que tanto la señal que se va a propagar en vertical como la que se va a propagar en horizontal no estén obstruidas. Hablando nuevamente del patrón de radiación, fíjense lo que ocurre con los lóbulos laterales. Los lóbulos laterales, a pesar de que no voy a generar la misma intensidad de señal, todavía genero señal por allí. Entonces, yo voy a generar señal y contaminar el espectro hacia sitios, hacia direcciones que yo no debería. Adicionalmente, así como yo contamino, toda señal que yo reciba por esos lóbulos me va a generar interferencia y me va a afectar. Entonces, en escenarios de alto ruido, si la antena tiene unos lóbulos laterales muy pronunciados, va a ser un problema para mí. Normalmente, cuando se hace referencia a MIMO, siempre hablamos de que una señal se propaga en vertical y otra en horizontal, pero eso ha venido cambiando. La señal vertical y horizontal se rotó, ahora los equipos la rotan 45 grados y tengo lo que se conoce como polarización SLAM, donde una señal está en 45 y la otra en menos 45 y queda como la ven en la imagen. Eso me permite minimizar aproximadamente de 12 a 15 dB el ruido, la interferencia de otras señales que estén polarizadas en vertical y horizontal. Entonces yo tengo varios tipos de antenas. Tengo las antenas tipo parábola, que se utilizan para los radios punto a punto, donde el ángulo de apertura va a ser mucho más pequeño. Entonces tengo, fíjense, distintos modelos. En este ejemplo todas tienen prácticamente la misma ganancia, pero no todas trabajan en el mismo rango. Entonces esto es importante. Una cosa es que mi radio trabaje desde 4.9 hasta 6 GHz. Otra cosa es que la antena soporte trabajar en ese rango. Entonces siempre debo buscar una antena que se adapte o que soporte el rango completo de trabajo del radio. Antenas sectoriales nos permiten cubrir un sector. Entonces normalmente es la antena que yo utilizo para conectarla a la P punto multipunto. Fíjense, esta antena sectorial, según esta imagen, nos permite cubrir 90 grados de apertura. Entonces, mientras que los clientes estén ubicados acá, van a tener una señal adecuada. Tengo otro modelo de antena sectorial, fíjense, también de 90 grados, pero esta tiene 4 entradas, 4 puertos de RF, porque esta está pensada para el equipo EPMP 3000, que como les dije, transmite 2 señales de forma simultánea. Entonces, esta antena es ideal para este modelo de radio. Vamos a hablar ahora de una solución adicional que llamamos para espectro limitado. Espectro limitado, imagínense el peor espectro posible.
totalmente ocupado o casi totalmente ocupado. Entonces acá vamos a hablar de la antena de Smart Beamforming. Esta antena es una antena inteligente. Mientras que una antena convencional es un elemento pasivo, esta antena beamforming es una antena activa que en el enlace ascendente, es decir, en lo que sería la subida para el cliente, ella se enfoca de forma inteligente y solo escucha a ese cliente y no escucha a los otros, así estén en la misma zona de cobertura. Eso me permite, repito, en escenarios de alto ruido e interferencia, no verme afectado, por ejemplo, por la interferencia que hay en toda esta parte. Quizás cuando me comunique con estos clientes me va mal, pero cuando me comunique con él, no me va a ir mal, porque la antena solo se enfoca en este cliente. Entonces, repito, esto es ideal para escenarios de altísima interferencia. Es una antena opcional. Yo puedo tener mi equipo EPMP 3000 sin esa antena, pero si deseo maximizar el rendimiento en estos escenarios adversos, se recomienda que la utilicen. Entonces, acá podemos ver la imagen, fíjense. Este es mi radio, el cual tiene su antena sectorial convencional y adicionalmente le voy a colocar la antena beamforming en estos puertos que están por su parte inferior que se llaman Smart Antenna Port. La antena convencional de uso normal la conecto por arriba, la antena beamforming se conecta, ojo, es opcional, por debajo. Entonces me va a mejorar el enlace ascendente. Ya para finalizar el webinar, entonces vamos a hablar del sistema de gestión integral que se llama CN Maestro. Es un sistema que me permite tener una visual, una foto, un panorama en tiempo real de mi red, de la salud de mi red. La visibilidad de todos los enlaces, punto a punto, punto multipunto, actualizaciones y gestionar las actualizaciones de forma centralizada, aplicar configuraciones desde una sola interfaz web, estadísticas en tiempo real de cómo están comportándose mis enlaces en cuanto al tráfico, en cuanto a la disponibilidad, cómo está la relación señal a ruido, qué modulación están utilizando, todo. O sea, la salud de mi red la puedo gestionar desde un mismo software. Acá tenemos una captura de pantalla de lo que podemos ver. Fíjense, la ubicación en tiempo real en un mapa de los dispositivos, cuál es el estatus de los enlaces, los clientes, cuántos están conectados, si alguno se cayó, acceso a todos los equipos. También si tengo Wi-Fi, que no es tema de este webinar, también si tengo Wi-Fi con Cambium, también puedo ver en el CN Maestro entonces el estatus de la red Wi-Fi. Realmente es una herramienta muy completa que se recomienda que la utilicen, es gratuita, así que simplemente lo que tenemos es que utilizarla para tener esa gestión integral de mi red. Entonces, fíjense, yo puedo ingresar a cada dispositivo y ver, por ejemplo, cómo se está comportando la modulación y la relación señal a ruido y el nivel de señal. O sea, tengo una estadística que me va a permitir tomar decisiones y si hay un problema, entender de dónde viene el problema y, bueno, tomar los correctivos de forma oportuna. Entonces, con esto terminamos el webinar. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat. Sí, tenemos una pregunta. Pregunta Omar Gutiérrez, pregunta. ¿Me escucha, Luis? Sí, te escucho, perfecto. No entiende bien. El análisis de sensibilidad refiere menos 27 y MS menos 75. Ok, ya les te explico, Homer. La sensibilidad es un parámetro que está en la hoja técnica. Tú tienes tu hoja técnica y la hoja técnica lo que te va a decir es que si quieres trabajar en las modulaciones más altas, que la voy a poner por acá arriba, necesita tu radioenlace un mejor nivel de señal. Pongo un ejemplo, menos 65, para que puedas trabajar en la modulación más alta y en la más baja solo te exige menos 90. Esto, repito, esto es un parámetro que no se puede cambiar porque son las características con que ya se diseñó el equipo. Ahora bien, cuando tú haces tu cálculo, supongamos que tú haces tu cálculo para establecer un enlace a una distancia de 50 kilómetros y tu cálculo te da
que el nivel de señal va a ser de menos 70. ¿Qué te dice esto? Menos 70 es más bajo que menos 65. Es decir, ya tú no vas a poder trabajar con esta modulación. En estas condiciones, con esa distancia, no lo vas a poder hacer. ¿Qué sí puedes hacer? Bueno, tú buscas una modulación que tenga una sensibilidad que esté más cercano a este valor. Por ejemplo, si por acá hay una modulación que me dice, tu nivel mínimo de señal debe ser de menos 72. Ay, yo tengo menos 70, que es menor. Entonces, yo sí puedo trabajar en esa modulación y, por supuesto, todas las que estén por debajo. Pero por arriba ninguna. Para eso es la sensibilidad. Para eso es que yo comparo mi cálculo con la hoja técnica. No sé si me expliqué, Homer. Sí, para los que preguntan, este webinar estará en el canal de YouTube. En el chat les dejé el link. Por favor, suscríbanse y nos dan un like. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Homer, es por rango, correcto. Es por rango. Tú siempre tienes que tratar de que tu nivel de señal esté por debajo de la sensibilidad. Bueno, si me preguntan, muchas gracias a todos. Esperen el próximo webinar que tendremos de otro proveedor. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo. Vale, gracias, Franklin. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Esto va a estar en el canal de YouTube de Fornet. Si lo quieren volver a ver con más calma, bueno, ahí va a estar disponible, no sé, en las próximas horas. Muchas gracias a todos entonces. Gracias a todos. Gracias, Luis. Vale, saludos.